El instrumento. Capítulo 1. El corno o trompa, también conocido como corno doble o corno francés, tiene su origen en la antigüedad, cuando cuernos de buey eran vaciados y se soplaban por el extremo más angosto para hacer llamadas de reconocimiento, de alarma, de caza, de guerra y en diversidad de ritos en muchas partes del mundo. La guarura o caracola marina, muy utilizada en músicas autóctonas del Caribe y América, puede producir sonoridades basadas en el principio sonoro de los cornos. El principio sonoro del corno francés consiste en la proyección del aire a través de un tubo ligeramente cónico, soplado desde la parte más angosta. Históricamente, el corno sufre una transformación muy importante cuando se comienza a fabricar en bronce, como el corno de caza. El corno de caza fue muy popular en Europa a principios del barroco en el siglo XVII, la época en que nace la orquesta sinfónica moderna. La integración de los diferentes instrumentos musicales a la orquesta sinfónica ha sido gradual, iniciándose en Europa durante el período barroco. Existen bellísimos ejemplos de solos de corno en obras barrocas. Sin embargo, es en la época clásica, alrededor de 1757, cuando el corno hace su aparición regular en la orquesta sinfónica. El corno que encontramos en la orquesta del siglo XVIII es el corno natural. El corno natural es un instrumento de viento conformado por un tubo cónico largo, elaborado en bronce, que se abre en campana y se toca soplando a través de una boquilla. El largo tubo del corno o trompa se enrolla sobre sí mismo en forma de espiral. A través de la historia, el corno ha sido objeto de una serie de transformaciones sujetas cada día a las exigencias de los compositores y las orquestas. Durante el siglo XIX, luego de experimentar muchos cambios, el instrumento se consolidó como corno doble, en fa y si bemol. Características generales. El corno pertenece a la familia orquestal de los instrumentos de viento fabricados en metal. La familia de los viento metal de nuestra actual orquesta sinfónica está conformada por trompetas, cornos, trombones y tubas. El corno doble está fabricado en bronce o plata niquelada. El bronce está elaborado de cobre mezclado con zinc en proporciones variables. La plata niquelada es una mezcla de bronce con una pequeña cantidad de níquel.
El corno ha sido tradicionalmente el enlace entre los instrumentos de viento metal y los instrumentos de viento madera. El timbre del corno francés se mezcla homogéneamente tanto con los metales como con las maderas. Su registro abarca de 3 a 4 octavas. El sonido del corno se mezcla cómoda y bellamente con la sección viento-madera de la Orquesta Sinfónica Moderna, tanto en música orquestal como en música de cámara, pasando a ser un personaje indispensable tanto en el quinteto de vientos, donde acompaña a la flauta, el oboe, el clarinete y el fagote, como en el quinteto de metales. Partes del corno. Boquilla. Tudel. Tubería de fa. Tubería de si bemol. Llaves. Válvulas. Bombas. Y campana o pabellón. La boquilla. La boquilla es la parte del instrumento que hace contacto con los labios. La boquilla se inserta en el tudel. Y está elaborada de una sola pieza en forma de cono invertido, con una cavidad ligeramente cóncava. La función principal de la boquilla es producir la sonoridad del instrumento. El tudel. El tudel es el tubo principal de las tuberías que conecta el cuerpo del instrumento con la boquilla. Posee una bomba para la afinación. Las tuberías. En la parte delantera están ubicadas las bombas largas que pertenecen a la tubería de fa. En la parte posterior están las bombas cortas que pertenecen a la tubería de si bemol.
Se le llama corno doble porque posee dos tuberías independientes de diferentes medidas. El tubo más largo es de 370 centímetros y se ubica en la parte frontal del instrumento. Este tubo está afinado en Fa. El tubo más pequeño está afinado una cuarta justa más aguda que el tubo de Fa, en Si bemol, y tiene un largo aproximado de 270 centímetros. La tubería en Si bemol se afina más fácilmente porque los armónicos están más distantes. Los tonos son más brillantes. La tubería en Fa tiene más belleza de sonidos. Los tonos son pastosos, oscuros. En la mayoría de los casos, el cornista moderno utiliza la sección en Si bemol, ya que en ella dispone de mayor agilidad, claridad y virtuosismo. El corno doble es el que se encuentra normalmente en las filas de la Orquesta Sinfónica Moderna. Generalmente se comienza el aprendizaje de este instrumento con el corno simple en Fa. Llaves, válvulas y bombas. En la parte central del cuerpo se encuentran ubicadas las 4 llaves y las bombas cuyo número varía según el modelo del instrumento. Cada llave acciona una válvula. Las llaves 1, 2 y 3 sirven para accionar las válvulas que alteran individualmente cada tubo, cambiando su longitud y, en consecuencia, la altura de las notas producidas por el corno. Utilizando la cuarta llave, la del dedo pulgar o transpositor, es posible seleccionar entre la tubería de Fa y la de Si bemol. Las diferentes combinaciones de las llaves T, 1, 2 y 3 se conocen como posiciones. Las bombas permiten el fino ajuste en la afinación de cada sección y de cada válvula del instrumento. La campana. La campana o pabellón tiene cerca de 30 centímetros de diámetro. Sirve para proyectar el sonido del instrumento y es la culminación de las 2 tuberías que conforman el corno doble. Cuidado y mantenimiento. Capítulo 2. Existe en la actualidad una gran gama de modelos y marcas de cornos que permiten personalizar el sonido
y el estilo individual de cada instrumentista. Pero en cualquier caso, lo importante es mantener el instrumento en buen estado mediante el mantenimiento regular. Cambio de cuerdas del rotor. El rotor es la parte de la válvula sobre la cual se realizan los movimientos giratorios. Estos movimientos dirigen el paso del aire hacia las diferentes bombas. Las cuerdas de los rotores deben ser revisadas constantemente. Se inserta la cuerda previamente anudada y quemada en su extremo en el orificio 1 de la palanca. La cuerda cruza por debajo del tornillo A, el cual fija el cuerpo del rotor al instrumento. Luego, asciende entre los tornillos A y B y sobresale por el extremo del rotor. La cuerda regresa envolviendo la totalidad del tornillo B, de arriba hacia abajo, ajustándolo. Desciende de nuevo, envolviendo la totalidad del tornillo A, de arriba hacia abajo. La cuerda sale de nuevo y se introduce en el orificio 2 de la palanca, de arriba hacia abajo. Una vez atravesado el orificio 2 de la palanca, la cuerda envuelve el tornillo C de izquierda a derecha. La cuerda queda sujeta por el tornillo C. Se debe cuidar que quede bien ajustada. Lubricación del instrumento. Lubricación de las válvulas rotatorias. Se mantienen presionadas las llaves de cada sección, tanto las de corno en fa como las de corno en si bemol. Se sacan las bombas de afinado de cada válvula. Se aplica una gota de aceite especial en la tubería de cada válvula.
Se mueven las llaves de forma que el aceite se distribuya bien. Al reinsertar las bombas largas, se oprimen las llaves de la tubería en Fa. Al reinsertarse las bombas cortas, se oprimen las llaves de la tubería en Si bemol. Lubricación de los ejes de las válvulas rotatorias. Se desenroscan cuidadosamente las tapas de las válvulas rotatorias. Se aplica una pequeña cantidad de aceite para válvula en la parte central de las mismas. Se limpia el exceso de aceite. Se vuelven a enroscar cuidadosamente las tapas. Se mueven las llaves de forma que el aceite impregne todas las partes de los ejes de las válvulas. Se aplica un poco de aceite a los ejes giratorios de los rotores y a los rodamientos. Se aplica un poco de aceite a los resortes que le dan movimiento a las llaves. Cuidado de las bombas de afinado. Se mantienen las llaves presionadas para que las bombas se puedan sacar con rapidez. Se saca cada una de las bombas de afinado, cuidando de tener presionadas las llaves correspondientes.
Se limpia cualquier suciedad remanente de la superficie de las bombas de afinado con un paño o pañuelo. Se aplica una pequeña cantidad de grasa líquida a las bombas. Al no tener engrasadas las bombas, estas se oxidan y se adhieren al tubo del cuerpo del instrumento, causando un grave riesgo para el buen funcionamiento del mismo. Las bombas deben mantenerse engrasadas permanentemente con una grasa suave e incolora que permita limpieza y lubricación al mismo tiempo, sin dejar manchas o ningún tipo de aspereza. Cuidado general del instrumento. Luego de la práctica diaria, el cuerpo del instrumento y sus bombas deben ser vaciados para evitar la corrosión producida por la condensación de agua en su interior. Se debe retirar del interior del instrumento cualquier condensación de agua, principalmente de las bombas de afinado y del tubo principal. Para limpiar el instrumento, se introduce la guaya por el tudel hasta sacarla por la bomba de afinado. Se limpia con cuidado la superficie con un paño especial para metales para remover del corno el sudor de las manos. Posición básica del cuerpo. Capítulo 3. El corno puede ser ejecutado de pie o sentado. La ubicación del instrumento con relación al cuerpo debe permanecer igual en ambos casos. Nunca se debe asumir una posición firme o rígida, pues crea un desbalance en el ejecutante. Cuando se está parado, los pies deben separarse aproximadamente 20 o 30 centímetros para alcanzar un balance natural. La espalda debe estar recta, pero relajada. Los hombros relajados. No se debe buscar el instrumento moviendo la cabeza hacia adelante o hacia los lados.
El instrumento debe venir hacia los labios. En la posición sentada, la espalda nunca se debe recostar del respaldo del asiento. El ejecutante debe estar relajado y con la espalda erguida. Los pies deben estar totalmente apoyados en el piso, ligeramente en ángulo. Posición de las manos. La mano izquierda toma el corno por su parte superior, cercana a la sección de las llaves, de manera que cada dedo quede ubicado sobre cada una de ellas. El dedo índice se coloca sobre la llave 1. El dedo medio se coloca sobre la llave 2. El dedo anular se coloca sobre la llave 3. El dedo pulgar se coloca sobre el transpositor. El dedo meñique se ubica en el gancho para fijar la mano izquierda. La mano derecha se introduce en la campana. Los dedos de la mano derecha deben estar juntos, lo necesario para crear una pequeña copa con el pulgar. El dedo pulgar debe apoyarse en su totalidad del lado del dedo índice, sin dejar ningún espacio entre ellos. Ubicación de la campana o pabellón. La campana del corno o pabellón se coloca sobre el nudillo de la mano correspondiente al pulgar derecho, sirviendo de apoyo para el instrumento. La campana no debe ser obstruida por la mano. El dorso de la mano se recuesta del lado interno anterior de la campana para dar paso al aire entre la palma y el lado interno posterior de la campana. La mano derecha sostiene el instrumento por la campana. La obstrucción de la campana con la mano derecha puede causar diferencias en la afinación del instrumento. La correcta posición de la mano derecha permite la entonación deseada en el instrumento. El corno nunca debe recostarse del abdomen. La campana del instrumento debe reposar exclusivamente sobre el costado interior y dorso de la mano. En la posición sentada, la campana del instrumento no debe apoyarse sobre la pierna derecha.
Apoyar la campana sobre la pierna derecha restringe la capacidad de vibración del instrumento. La campana debe vibrar libremente para que el corno produzca la totalidad de su resonancia característica. Posición de los dedos. 4 de los dedos de la mano izquierda accionan las llaves que mueven las válvulas. El dedo índice, que se denomina dedo 1, acciona la primera llave. El dedo medio, que se denomina 2, acciona la llave central. El dedo anular, que se denomina 3, acciona la tercera llave. El dedo meñique sostiene el instrumento ubicándose en el gancho cercano a las llaves. El dedo pulgar se coloca encajado en la llave 4, que acciona la válvula transpositora o simplemente transpositor. Colocar la totalidad de la yema de los dedos sobre las llaves es incorrecto y dificulta la agilidad en ellos. Los dedos deben apoyarse sobre las llaves con la punta de su yema, es decir, la parte más cercana a la uña. La posición correcta de los dedos determinará su agilidad en los pasajes musicales más rápidos del instrumento. Accionar el transpositor permite cambiar entre la tubería de Fa y la tubería de Si bemol. La posibilidad de cambiar de la sección de Fa a la de Si bemol también le da al corno francés la denominación de corno doble. La embocadura. La boquilla del corno es independiente del cuerpo del instrumento. Es una pequeña copa de metal unida a un anillo en su extremo. El anillo se coloca en el centro de los labios. El ejecutante debe proyectar la totalidad del aire hacia un punto central en los labios que coincida con la ubicación de la boquilla. La posición de los labios en conexión con la boquilla se denomina embocadura. Una embocadura floja que permita que el aire se escape antes de penetrar en el instrumento no producirá una sonoridad correcta. La embocadura del cornista debe ser firme, pero no rígida. La posición de la embocadura no debe variar al cambiar los registros, se debe mantener firme. La presión de los labios solo aumenta ligeramente en el registro agudo paralelamente al incrementarse la presión del aire. Para las notas graves se debe relajar el mentón sin reducir la presión de los labios sobre la boquilla. El corno nunca debe ser presionado excesivamente contra los labios.
Una embocadura correcta garantiza una mejor ejecución del corno. Producción básica del sonido. Capítulo 4. Es recomendable ubicar a los jóvenes ejecutantes en el registro medio del instrumento y, a medida que se van desarrollando, ir integrando de una manera progresiva el uso de los registros o regiones hasta el dominio absoluto de todo el espectro de la tesitura. Ir agregando paulatinamente aspectos técnicos y musicales desarrollará al ejecutante de una manera integral. Lo más importante para cualquier ejecutante de un instrumento de viento es lograr mantener una buena columna de aire. Técnicas de respiración. La obtención inicial del aire debe ser realizada a través de la boca. Las fosas nasales ofrecen más resistencia que la boca al paso del aire y, en consecuencia, el flujo del aire hacia los pulmones es mucho más lento. El aire es inhalado por la boca. Esta manera de tomar el aire es la más rápida. El aire demora menos tiempo en llenar los pulmones. Se debe evitar el movimiento de los hombros al respirar. Solo la caja torácica ha de dilatarse. La respiración abdominal es la ideal para los ejecutantes de instrumentos de viento, ya que mantiene relajada la parte superior del torso y expande al máximo el área del abdomen. Ejercicios de iniciación. Antes de comenzar a tocar el corno, el estudiante debe realizar unos ejercicios para dominar la rapidez en la toma del aire. Con los brazos rectos en posición perpendicular al cuerpo, se juntan las palmas de las manos. Se abren rápidamente los brazos hacia atrás, tomando aire simultáneamente por la boca y manteniendo las palmas de las manos hacia el frente. Esta inhalación debe ser lo más rápido posible y llenar totalmente la cavidad torácica. El movimiento de los brazos hacia adelante debe ser muy rápido y con gran presión. Durante el movimiento del cierre de los brazos, los labios deben realizar cierta resistencia a la salida del aire con el sonido . Este ejercicio se debe repetir muchas veces hasta que se logren una inhalación y exhalación rápidas y fuertes. Ejercicios de respiración. El modelo se coloca de espalda a la pared. Luego, coloca la boca como si fuera a pronunciar la letra O, inhalando.
El instructor se coloca de frente al modelo y con el puño cerrado ofrece resistencia a la expansión del abdomen de éste, de manera que perciba la fuerza del abdomen al expandirse, lo cual determina la respiración correcta. Al inhalar, los hombros no deben subir. Al inhalar, el abdomen se debe expandir al máximo. Se exhala libremente. Abdominales. La buena condición de los músculos abdominales e intercostales es fundamental para lograr la correcta ejecución del corno. Ejercicios generales de fortalecimiento para toda la región del abdomen permitirán al cornista el total control de la presión del aire. La embocadura. La embocadura es la posición que asumen los labios para producir la vibración a través de la boquilla hacia el instrumento. El sonido se produce por la vibración de los labios al soplar el aire a través de la boquilla. Los labios vibran sobre sí mismos y dentro de la boquilla. Esta vibración, transmitida a través de la boquilla, activa la columna de aire dentro del tubo cónico del corno, produciendo su sonido característico. El cuerpo del corno es un amplificador del sonido producido en la boquilla. Ejercicios de iniciación con la boquilla. Como ejercicio previo a la ejecución del instrumento, el cornista debe realizar ejercicios con los labios solamente, sin la boquilla. Los músculos de los labios, incluyendo las comisuras, deben centrarse en un punto medio por donde expulsar el aire. Los labios deben vibrar al soplar firmemente a través de sí mismos, produciendo un sonido similar al zumbido de una abeja. Una vez que se domina la vibración básica de los labios, se coloca la boquilla. La boquilla debe cubrir la totalidad de la parte central de los labios. La boquilla se coloca en el punto central por donde sale el aire, el área de los labios que está produciendo el sonido de abeja. Notas largas. Con solo la boquilla colocada en el centro de los labios, se emiten notas largas hasta controlar la respiración, la vibración y la sonoridad.
Una vez insertada la boquilla en el corno, la posición de ésta se mantiene igual en todos sus registros, con ligeras variaciones de presión para los agudos y cierta relajación del mentón para los graves. Los armónicos. La columna de aire de cualquier tubo, en este caso el corno, tiene varios modos de vibración, íntimamente relacionados entre sí. Estos modos de vibración los conocemos como armónicos. Un cornista profesional puede producir hasta 15 armónicos en una misma posición. Todas las notas que produce el cornista tienen la característica de ser armónicos. El ejecutante puede seleccionar y lograr cada armónico a través del estudio de la presión del aire sobre la boquilla y el instrumento. El número de armónicos que un cornista puede producir es de 15, 16 o más, depende de su habilidad en el instrumento. A partir de la resonancia básica o modo de vibración fundamental de cada tubería, los armónicos aparecen en orden ascendente, es decir, las notas van subiendo en altura. La presión del aire que se ejerce sobre el instrumento debe ir creciendo a medida que se desea producir el próximo armónico superior. La velocidad de activación de la columna de aire dentro del tubo del instrumento que produce el primer armónico es exactamente el doble de la velocidad de la activación de la vibración fundamental de dicho tubo. La velocidad de activación de la columna de aire dentro del tubo del instrumento para producir el segundo armónico es exactamente el triple de la velocidad de la activación de la vibración fundamental de dicho tubo. La velocidad de activación de la columna de aire dentro del tubo del instrumento para producir el tercer armónico es exactamente el cuádruple de la velocidad de la activación de la vibración fundamental de dicho tubo. La razón por la cual los cornos naturales, sin llaves o válvulas, podían producir una sola serie de armónicos, alrededor de 15 notas no continuas, es que esta es la única manera de producirlas. Al cambiar la bomba o tonillo al corno natural por una más larga o más corta, se obtiene una serie diferente de armónicos. La nueva serie es más grave o más aguda según el largo de la nueva bomba colocada. Si la bomba es más larga, la serie de armónicos es en conjunto más grave.
Si la bomba es más corta, la serie de armónicos es en conjunto más aguda. La relación interválica entre las notas de una serie de armónicos viene determinada por las proporciones en la naturaleza. No es una convención cultural, es una ley física. Los intervalos de la serie de los armónicos de las columnas de aire son los mismos en todas las culturas y en todas las épocas. Técnicas básicas de ejecución. Capítulo 5. La lengua desempeña un papel fundamental en la modificación de las sonoridades en el corno. La manera como se coloca la lengua en la boca en el momento que se produce una nota musical en el instrumento modifica muchos aspectos del sonido. Articulaciones. La modificación del sonido por medio de la lengua en el corno produce las diferentes articulaciones. Ataques. El ataque inicial o comienzo de una nota es la parte más importante de la articulación. Los ataques se realizan de dos formas básicas, pronunciando la sílaba ta, 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 ta. y de la misma forma pronunciando la sílaba da. Da, da, da. Ta se utiliza para notas muy cortas o staccato. Da se utiliza para notas articuladas de forma blanda. Para producir el doble staccato se pronuncia de la siguiente manera. Taca, 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 ta. Para producir el triple staccato se pronuncia de la siguiente manera. Taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. El legato.
Cuando unimos varias notas de manera que se continúen sin ningún tipo de separación perceptible, lo llamamos ligado o legato. El legato se realiza dejando la lengua en reposo y alterando solo la columna de aire. Posiciones. Las diferentes combinaciones de las 4 válvulas del corno se conocen como posiciones. Cada válvula es accionada siempre por el mismo dedo, sin intercambiarlo. Cada posición queda indicada por la acción de dedos específicos sobre las llaves de cada válvula. Los dedos se enumeran del 1 al 4 en este orden. 1 índice. 2 medio. 3 anular. Y 4 o T, pulgar. Nunca se intercambian llaves y dedos. Cada dedo tiene su llave correspondiente. En muchas ocasiones, la misma nota se puede producir con diferentes posiciones. A esto se le llama recursos de digitación. Diferentes posiciones pueden producir la misma nota, pero en ocasiones con cambios drásticos de color o entonación. Las posiciones que se deben utilizar para notas constituyen parte de las decisiones artísticas del cornista, logrando la posición que nos dé la afinación correcta. Esta es la digitación para la totalidad de la escala cromática.
Las 7 posiciones en si bemol. Calentamiento, ejercicios básicos de flexibilidad, capítulo 6. La ejecución del corno es un esfuerzo físico y mental. La rutina de calentamiento previa a una sesión de estudio o un concierto varía de acuerdo a las exigencias del trabajo a realizar o de las piezas a ejecutar. En primer lugar, se debe realizar una calistenia básica que incluya brazos, espalda y cuello, con el propósito de estirarlos y prepararlos para el trabajo de práctica, así como ejercicios respiratorios. En segundo lugar, se deben realizar ejercicios de escalas con la boquilla. Ejercicios de escalas con la boquilla. El ejecutante toma el do central como referencia. Se realizarán escalas diatónicas ascendentes y descendentes a partir del do central con la boquilla exclusivamente. Ejercicios con el corno, notas largas. Con la boquilla colocada en el instrumento se realizarán notas largas. Los ejercicios de notas largas tienen como finalidad controlar la estabilidad del aire y la producción del sonido de cada nota.
Las notas largas deben extenderse el tiempo que el ejecutante resista en una sola respiración. Las notas largas no deben oscilar ni variar en timbre ni en entonación. Las notas largas deben ser estables en intensidad y en entonación. Ejercicios de flexibilidad. Los ejercicios de flexibilidad permiten al cornista determinar cuánta presión de aire necesitará para producir armónicos específicos correspondientes a las notas deseadas. Todas las notas del corno son armónicos. En el corno se pueden producir hasta 15 armónicos diferentes en una misma posición. Cada posición establece una dimensión del tubo sonoro y, en consecuencia, todas las posibilidades de su respectiva serie de armónicos. El cornista debe aprender a controlar por lo menos 15 presiones de aire diferentes para cada posición. Conocer las diferentes presiones de aire que se necesita para producir todos los armónicos en una misma posición es la función y el objetivo fundamental de los ejercicios de flexibilidad. Ejercicios en las 7 posiciones de corno en fa. Se inician los ejercicios de flexibilidad sobre el do central. Manteniendo la misma posición, se ejerce más presión de aire de manera de producir la nota mi, una tercera mayor inmediata superior a la nota inicial. Estas dos notas se deben ligar. Se repite el ejercicio anterior manteniendo la misma posición y se ejerce más presión de aire, de manera de producir la nota sol. Se repite este ejercicio sucesivamente, añadiendo una nota más de la serie de los armónicos hasta el armónico si bemol, y se regresa siempre ligado. Se repite este ejercicio sucesivamente, añadiendo una nota más de la serie de los armónicos hasta completar la octava. De esta manera, se desciende cromáticamente hasta realizar las 7 posiciones del corno en fa. Mm-hmm.
Este conjunto de ejercicios de flexibilidad se debe repetir en staccato, de igual forma en todas las posiciones. Las escalas. Las escalas cromáticas, diatónicas y progresivas son práctica obligatoria en los ejercicios de calentamiento de los cornistas. Las escalas cromáticas requieren de cambios continuos de posición y presión de aire para cada nota. Se debe lograr producir una escala cromática de un rango de 2 octavas en una sola respiración. Las escalas diatónicas y progresivas, así como los arpegios, se deben realizar poco a poco hasta lograr cada día mayor velocidad. Para un estudiante principiante, la totalidad de los ejercicios de flexibilidad y calentamiento se deben repartir equitativamente en un corto periodo de 40 minutos previos a la práctica diaria. Efectos sonoros y recursos expresivos. Capítulo 7. Sordinas. Existen dos tipos de sordinas. La normal y la sordina Boucher. La sordina normal tiene como función restarle sonoridad al instrumento,
y al hacerlo, cambiarle notablemente su timbre básico. La sordina Boucher da al instrumento una sonoridad metálica característica, al mismo tiempo que disminuye el volumen de su sonido. La sordina Boucher es muy precisa en la afinación, pero es engorrosa para su rápida inserción y extracción. Esta no es deseable para acciones rápidas entre sonido abierto y Boucher. Sonidos Boucher. Al introducir la mano en la campana para taparla herméticamente, se puede alterar la altura de la sonoridad básica del corno. Este efecto se conoce como sonidos tapados o Boucher. La notación del Boucher se indica con una pequeña cruz sobre la nota que se desea alterar. Al finalizar este efecto, se debe indicar la primera nota abierta con un pequeño cero arriba. El Boucher produce una notable alteración del color del instrumento. El instrumentista debe tocar un semitono más abajo que la nota escrita y con posiciones de corno en fa. Glissando. El glissando, término italiano, significa deslizando y consiste en deslizarse o barrer rápidamente, en una sola respiración, todos los armónicos de una misma posición, en un intervalo dado del registro del instrumento, de una, dos o más octavas, aumentando gradualmente la velocidad del aire. Los glissandi del corno no son cromáticos como en otros instrumentos, solo crean una ilusión de continuidad. Trino. Para lograr dominar los trinos debemos practicar de la siguiente manera. El trino se realiza mediante la rápida oscilación del labio y la presión de aire, que es lo que controla la variación del tono. La notación para el trino es TR, que se ubica sobre la nota, seguido de una culebrilla que indica el largo de la ejecución del trino, y se ejecuta utilizando la nota diatónica inmediatamente superior, a menos que la partitura o el estilo indiquen lo contrario. Vibrato.
Cuando oscilamos leve y rápidamente la intensidad de una nota musical con propósitos expresivos, lo llamamos vibrato. El vibrato se realiza mediante rápidos cambios de presión de aire. Frulato. El frulato se realiza mediante la simultánea emisión de las notas y la producción de un sonido de R en la lengua. En las partituras se indica con un símbolo similar al trémolo o simplemente frul. Acordes. Para producir acordes en el corno, el instrumentista debe cantar al mismo tiempo que tocar el instrumento. Esto produce a su vez una tercera nota, constituyendo así un acorde. Dinámicas. La dinámica es el cambio gradual de intensidad con que se producen las notas. El corno posee una gran versatilidad de dinámicas, desde las más suaves y dulces hasta las más fuertes y brillantes. De igual manera, el ejecutante puede mezclar intensidades, de forte a piano súbitamente. De fortísimo a piano súbitamente. El cornista tiene gran facilidad para crecer gradualmente en intensidad. El cornista tiene gran facilidad para decrecer gradualmente en intensidad. Recomendaciones del instructor. Tener una disciplina diaria de estudio. Hacer un calentamiento o una rutina diaria para poner los músculos de los labios a tono. Es importante que ejecutemos diariamente las escalas mayores y menores con sus respectivos arpegios. Tenemos que descansar entre cada parte de estudio para no tener un exceso de trabajo de los labios. Es importante que estudiemos, aparte del instrumento, nuestras materias teóricas como la historia de la música, el lenguaje musical, que son materias que nos van a brindar una mejor preparación para el mundo musical.
El transporte. Capítulo 8. Las notas que se leen en clave de sol no coinciden con su altura real en el pentagrama, ya que el corno tiene su propia naturaleza, que es corno en fa, y su clave real es do en segunda línea. El instrumento que más utiliza el transporte es el corno. Hay algunos instrumentos, como los clarinetes y las trompetas, que al igual que el corno, utilizan el transporte. En la partitura se indica el transporte que vamos a utilizar. Corno en fa indica que cuando el cornista lee y toca el do de tercer espacio en clave de sol, suena la nota fa, en este caso una quinta justa más abajo que el do escrito en la partitura. El cornista que quiere leer los sonidos reales debe anteponer a la partitura siempre clave de do en segunda, y de esa manera los sonidos que lee son los que suenan, los reales. Hoy en día, todos los programas de notación por computadora realizan el trabajo de transportación mediante comandos sencillos y confiables. El corno natural. Antiguamente, la parte de corno se escribía en do y se utilizaban cornos naturales correspondientes a la tonalidad de la obra. Para la Quinta Sinfonía de Beethoven en do menor, se utilizaban cornos en do y en mi bemol que proporcionaban las notas básicas del acorde de la tónica y de la relativa mayor. Actualmente, las partituras de corno natural de las obras anteriores a la segunda mitad del siglo XIX se ejecutan en el corno doble moderno. La transposición de las partituras de corno de las ediciones antiguas se realiza de la siguiente manera. Transposición a partir de los cornos naturales. A finales del siglo XIX, el corno natural dio origen al corno doble. Todo el repertorio que incluye corno, anterior a 1850, está escrito para corno natural. Sin embargo, actualmente se interpreta en el corno doble. El cornista moderno debe transportar de la notación de los cornos naturales a la notación del corno moderno en fa, para así producir las notas originales deseadas por los compositores. Los cornos más utilizados en el repertorio orquestal anterior a 1850 son corno en fa, en mi bemol, en re, en do, y en si bemol alto o bajo. La manera más común de transportar es mediante la utilización de las diferentes claves.
Utilizando el do de tercer espacio de la clave de sol como referencia, se explicarán los cambios necesarios para el transporte. Para transportar es necesario, primero, hallar la clave cuyo empleo permitirá leer en el tono indicado. Segundo, reemplazar mentalmente la armadura existente por la nueva armadura que introduce la transposición. Tercero, saber de antemano las notas cuyas alteraciones accidentales deberán ser modificadas. Para leer corno en mi, que aparece escrito en clave de sol, se leen las notas escritas anteponiéndoles clave de fa en cuarta y armadura de si mayor, o se lee un semitono más bajo de do escrito en clave de sol. Para las tonalidades con sostenidos, se añade un sostenido más a la armadura correspondiente. En este caso, de la armadura de mi, que tiene 4 sostenidos, se debe pensar en si mayor, que tiene 5. Para leer corno en mi bemol, que aparece escrito en clave de sol, se leen las notas escritas anteponiéndoles clave de fa en cuarta y armadura de si bemol mayor, o se lee un tono más abajo del do escrito. Para las tonalidades con bemoles, se elimina un bemol de la armadura. En este caso, la armadura correspondiente es mi bemol, que tiene 3 bemoles. Se utiliza la de tonalidad si bemol, que tiene 2 bemoles, porque el corno en fa, de hecho, ya tiene un bemol. Historia del corno. Capítulo 9. El corno ha sido sin duda alguna uno de los primeros instrumentos sonoros ideados por el hombre.
Originalmente, era fabricado con cuernos de búfalo y cuernos vaciados. Posteriormente, los cornos fueron construidos en metal y con mayores dimensiones. Estos instrumentos solo producían los sonidos naturales o armónicos. Fue Anton Joseph Hampel, cornista oficial de la Capilla Real en Dresden, Alemania, quien en 1753 ideó el doblamiento de los tubos en forma circular. Igualmente, descubrió los sonidos tapados al introducir la mano en el pabellón del instrumento, alcanzando de esta manera una nueva serie de sonidos armónicos, un semitono más alto que el sonido natural. 7 años más tarde, en 1760, hizo su aparición en la orquesta el corno de mano, afinado en diferentes tonalidades. Para entonces, el corno de caza estaba siendo utilizado con la campana mirando hacia arriba, y en esos años, justamente, se comenzó a utilizar con la campana mirando hacia abajo y de lado, como se utiliza actualmente. Se realizó este cambio de posición con el propósito de manipular las sonoridades, introduciendo la mano derecha en la campana o pabellón. De esta manera, el corno de caza se transformó en corno de mano durante el siglo XVIII, y así se utilizaría posteriormente en los tiempos de Haydn y Mozart. La escuela vienesa de compositores y sus contemporáneos llegaron a utilizar cornos naturales con bombas de si bemol bajo, do, mi bemol, mi, fa, sol, la y si bemol agudo. Antes del descubrimiento de los sonidos tapados hacia el año 1760, únicamente eran utilizados los sonidos naturales. Por medio de la obstrucción del pabellón con la mano, tapando este 1/4, 1/2, 3/4 o más, la altura de los sonidos se modificaba y los instrumentos lograban producir la escala cromática. Sin embargo, al no tener los sonidos tapados o medio tapados, el mismo timbre que los sonidos abiertos, la escala resultaba una rara combinación de notas fuertes, sordas y veladas, combinación poco deseada por los compositores. Los buenos artistas pudieron atenuar estas diferencias de sonoridad, pero sin llegar a conseguir la homogeneidad del corno contemporáneo. Casi inmediatamente después de la primera mitad del siglo XVIII, todos los esfuerzos de los constructores de cornos estuvieron dirigidos hacia la fabricación de un instrumento que pudiera producir no solamente las notas abiertas o armónicos, sino la totalidad de la escala diatónica en todo el registro. En el siglo XIX apareció la solución cuando se concibió la idea de las válvulas. Transcurrieron muchos años antes que se diseñara un mecanismo que funcionara bien y confiablemente. Y pasaron muchos años más antes de que los compositores e intérpretes aceptaran sin reservas el regalo de un corno con total libertad cromática. Justo antes de la segunda mitad del siglo XIX, los compositores Donizetti, Berlioz, Schumann y Wagner ayudaron al corno de válvulas a penetrar en la orquesta sinfónica. Pero no fue sino hasta el tercer cuarto de ese siglo que este corno realmente comenzó a disputar el escenario con el viejo corno de mano. El período desde Wagner, Liszt y Verdi hasta el Tchaikovsky temprano y Dvorak ayudó a aclarar las disputas y establecer en la orquesta el nuevo corno.
Estos compositores románticos también contribuyeron a acabar con la idea de que las melodías escritas para los cornos tenían que ser limitadas a las pocas notas que los cornos de mano o naturales podían producir. Durante los últimos 30 años del siglo XIX, ya era tan común la utilización de este nuevo corno en las obras orquestales que no había necesidad de indicar en la partitura que el corno era de válvulas o pistones. Se daba por entendido. La palabra corno implicaba corno de pistones, y a pesar de que algunos compositores y músicos conservadores continuaban aferrados a la creencia de que el corno debería ser simplemente diatónico, su naturaleza ya era cromática. Finalmente, al igual que todos los instrumentos de la orquesta sinfónica, el corno es capaz de producir melodías de un gran virtuosismo.